Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz. Buenas noches, familia de Radio Paz. Les saluda Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge y el conductor de este programa. Te seguiré en Radio Paz con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Espero en Dios y en cada uno de ustedes que se encuentre bien, tanto en lo personal como en lo espiritual. Espero también que hayan pasado una linda y hermosa semana. Y espero también a la vez que este fin de semana sea muy agradable para cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos la vez pasada, que estamos hablando sobre la Cuaresma. Y qué mejor que estamos en Cuaresma, ¿verdad? Estamos hablando de la Cuaresma en la Biblia. Acuérdense que todo lo que se habla aquí en Aprendiendo la Fe Católica es para demostrar que lo que la Iglesia hace es porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces es un invento de un papa o de los obispos o de los cardenales, de alguien, pero no es algo que venga escrito por la palabra de Dios. Así que por lo tanto, todo lo que esté en la Biblia tiene que ser demostrado, porque no se puede hablar por hablar. ¿Okay? No podemos hablar por hablar, porque lamentablemente, si se habla por hablar, como hacen muchas otras religiones, entonces caemos en algo personal, y yo no quiero hacer nada por mí, sino que todo lo que quiero hacer es por Dios, porque Él así lo ha escrito y lo ha mandado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. De más está decirle que saquen su Biblia, ábranla, estudienla, léanla. Si pueden seguirme con las citas bíblicas que yo doy, pues fantástico. Si no, porque yo voy un poquito apurado, pues escriban las citas y después las buscan en la Biblia. En un tiempo que ustedes encuentren más cómodo, la buscan y pueden leer lo que yo les he escrito. Así de esa forma ustedes pueden comprobar de lo que yo les estoy hablando, que no es cosa mía, no estoy inventando citas bíblicas. Todo está en la Biblia como debe ser. Entonces, por lo tanto, quisiera que ustedes me pudieran apoyar en ese aspecto para que nadie después diga, no, lo que está hablando es invento de él. No, yo no estoy hablando por invento mío. Yo estoy hablando porque la Biblia aparece y es así. Por eso, el lunes pasado comenzamos con el tema de la Cuaresma y hemos demostrado poquito a poquito en el primer lapsus, en la primera etapa, en el primer programa, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la Cuaresma a través de lo que es la palabra del Señor? ¿Ok? Y vamos a continuar con eso, ¿cierto? Hablando sobre lo mismo en relación a lo que es en lo que está en la Biblia. ¿Okay? Quizás cuente alguna cosa, ¿cierto?, que ha pasado en la vida real o que haya pasado en alguna circunstancia, pero todo en relación para demostrar un poquito más y para dar ejemplo de lo que se está diciendo en la Biblia. ¿Ok? Como todos los lunes vamos a comenzar con una oración inicial, donde vamos a pedir por los enfermos, vamos a pedir por todas las personas que lo necesitan, vamos a dar gracias al Señor por un día más y vamos a dar gracias por este programa como por Radio Paz. ¿Ok? Así que vamos a hacer la oración inicial que todos los lunes hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día lleno de fe y de amor, te doy gracias por la oportunidad tan hermosa que nos das para acercarnos más a ti. Te damos gracias, Señor,
por el día más de vida, te damos gracias porque nos mantienes aquí junto a nuestras familias. Te pido por todas las familias y todas las personas que nos están escuchando y o viendo en estos momentos a través de Radio Paz, a través de Facebook, Instagram, YouTube, por sus familiares y sus amistades, por todos aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad, sobre todo por el coronavirus, que ojalá que pronto pueda pasar, pronto ya se pueda disipar. Y que con esta oración, Señor, tú puedas poner tu mano misericordiosa en cada uno de ellos, los más necesitados. También te pedimos por cada seminarista, diácono, religioso, sacerdote, obispo, por el Papa, en especial por Monseñor Garza y Monseñor Juenski, por su gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Señor, gracias por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos entonces a continuar con el tema. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada para continuar, ¿cierto?, con la otra parte que me imagino que hoy terminaremos de hablar sobre este tema y ya la próxima semana comenzaremos con otro. Así que vamos a ver, estamos viendo sobre la Cuaresma, estamos viendo por qué miércoles de ceniza, por qué se celebra el miércoles de ceniza, qué significado, qué función tiene el miércoles de ceniza, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se le llama Cuaresma? ¿Por qué tenemos Cuaresma? ¿A qué se debe eso? ¿Verdad? ¿Por qué hay una Semana Santa? ¿Por qué se le llama Semana Santa? ¿Cuál es el significado de la Semana Santa? ¿Cuándo empieza la Cuaresma y cuándo termina la Cuaresma? Hay que saber, ¿cierto? Cuándo empieza y cuándo termina. Entonces, todo eso lo vamos a ir explicando, ¿cierto? Y lo hemos explicado en la vez pasada en el programa anterior, pero ahora vamos a hacer un pequeño resumen para que usted pueda estar al tanto, sobre todo si no escuchó el programa anterior. De más, hay que decirles que cualquier cosa que usted quiera ver en cuanto a este programa y otros programas, usted puede ir a Facebook, por ejemplo, buscar en la parte de videos el programa Te Seguiré, y ahí usted podrá encontrar, ¿cierto?, todos los programas que ya se han dado, como la primera parte de este tema, ¿cierto?, del Cuaresma. Así que dése un tiempecito que usted va a aprender mucho, y de eso se trata, eso es lo que queremos, que usted no tan solo escuche, sino que también aprenda, ¿verdad? Y que no sea como tantos católicos que cuando, como no han aprendido, no se han dado el tiempo de aprender, viene otro hermano de otra religión, le habla 2, 3, 4 cosas, lo convence y se lo lleva. Se lo lleva para su religión porque piensa que allá es la correcta, piensa que esa es la iglesia correcta, piensa de que esa es la iglesia que se merece estar, y no es así, no es así. Todo por no aprender, todo por no darse el tiempo de poder leer un poquito la Biblia o de tratarla de entender. Así que para eso estamos. Cualquier cosa, para eso estamos, ¿verdad? Bien, vamos a hacer el resumen de la primera parte. Empezamos la vez pasada por el Antiguo Testamento hablando por Jonás. Jonás 3:5-10. Jonás 3:5-10. Y ahí decía que los nivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno. O sea, los nivitas, ninivitas, que creían en Dios, decretaron ayuno. O sea que el ayuno no viene ahora en este tiempo, no es que la iglesia lo inventó ahora para la Cuaresma que hemos estado pasando, no. Viene desde el Antiguo Testamento, de miles de años de atrás. Entonces, si los ninivitas creyeron y creían en Dios y decretaron ayuno, es por algo. Es un sacrificio, un esfuerzo. Vistieron ropa de penitencia, o sea, se cambiaban sus ropas, cambiaban su túnica. Desde el más grande hasta el más pequeño.
O sea que ahí no solamente eran los más ancianos, o los que solamente creían más, o los jefes de familia, no, era todo el mundo, todo el mundo. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se quitó la vestidura real, fíjense, se quitó la vestidura real y se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre cenizas. Ya de ahí empieza el hecho de la ceniza. Se sentó sobre ceniza. Además mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio: por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado, no pasten ni beban agua. O sea que no tan solo fue un decreto para las personas, sino que también para los animales. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Ahí está. El decreto del rey y su funcionario fue que nadie podía probar un bocado, ni que pastaran, ni que bebieran agua. Imagínense. Y lo hacían. Usted crea o no lo crea, lo hacían. Por obediencia. ¿Okay? Por la disciplina que llevaban. Por la creencia que tenían. Lo hacían. Hoy en día lo hacemos. Clamen a Dios con toda su fuerza y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. O sea, ya ese decreto de hacer un sacrificio también involucraba de poder cambiar, de poder mejorar. ¿Ve? Arrepiéntanse y aplaquen el ardor de su ira. O sea, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de lo malo que están haciendo y controlen su ira, porque es muy fácil de perder la ira, es muy fácil de perder el control de nuestro carácter. ¿Ve? Al ver todo esto, lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de la amenaza que le había hecho y no las cumplió. Imagínense. Entonces ya aquí está presentado el hecho de las cenizas, ¿ok? De las cenizas. Pero hay algo más. La ceniza en realidad tiene un significado muy importante, pero muy, muy importante, que incluso es más, cuando los sacerdotes la ponen, dicen algo que está en Génesis 3:19. Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Es un significado de reconocimiento, de que yo no soy nada, soy un pecador. Entonces reconozco mi pequeñez, pero a la vez reconozco la grandeza de Dios. Por eso el sacerdote dice, polvo eres y al polvo volverás. ¿Entienden? Es para recordarle que ustedes vienen del polvo y al polvo vamos a regresar. Todo el mundo. No, nadie se salvará. Nadie se quedará aquí haciéndole el quite a la muerte y quedándose viviendo 400 años. Nadie. Nadie. ¿Okay? Nadie. Todos vamos a morir. Todos vamos a volver al polvo. Del polvo vinimos y al polvo volveremos. Ese es el gran significado de las cenizas. Génesis 3:19. ¿Ok? ¿Por qué entonces aquí es donde vienen esas palabras que decimos, ¿por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tantos placeres? ¿Por qué tanta rebeldía? ¿Por qué tantos rencores? ¿Por qué tanta soberbia? Ofensas. ¿Para qué querer tanta riqueza? ¿Para qué tanto? Si del polvo vinimos y al polvo lo volveremos, no nos vamos a poder llevar nada, nada, ni un centavo, ni uno. Entonces, luchar por poder, luchar por tener más, luchar por vanidades, por placeres, comportarme rebelde, comportarme rencoroso, comportarme con soberbia,
dar ofensas, hacer insultos. ¿Por qué? ¿Para qué tanto? La vida es corta, 80, 90 años. Ese es el promedio. Algunos, muy pocos, viven un poco más. Algunos otros un poco más, viven menos. Pero el averaje son 80 años. Entonces, 80 años. Y hacemos tantas cosas que no debemos hacer. Por eso viene, ustedes no han escuchado alguna vez cuando dice, gasté mi vida en esto y aquello y ni siquiera valió la pena. Yo he escuchado esa frase, yo la he escuchado. Gasté mi vida en esto y no valió la pena. Para eso, entonces, este tiempo que le llamamos Cuaresma, que ya vamos a explicar por qué, para este tiempo se usa la reflexión, la meditación, el recordar, el poder darnos cuenta de cómo estamos parados frente a Dios. Así recordamos la muerte de Jesús. Si Él murió por nosotros, nosotros vamos a morir también. Después nos íbamos a Marcos 1:15 y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien al mal camino y crean en la buena nueva. Arrepiéntanse de lo malo, de eso se trata este tiempo. Arrepentirse de lo malo que se ha hecho para esperar poder entrar limpios al reino de Dios. Limpios. Estuvimos conversando la vez pasada en relación al purgatorio. Escuchen, para poder entrar al cielo sin manchas. Si no, estaremos esperando a que las manchas se vayan para poder entrar al cielo. Acuérdense. Después nos fuimos a Esther 4:1-4. Esther 4:1-4. Dice así, al enterarse Mardoqueo de esas determinaciones, rasgó su ropa, se puso un saco y se cubrió de cenizas. Luego salió a recorrer la ciudad lanzando gritos desgarradores. Así llegó hasta la puerta real, la que nadie vestido de saco podía franquear. En las provincias, a medida que fueron llegando a la orden del decreto, solo se vio entre los judíos duelo y ayuno, lágrimas y lamentaciones. Muchos se acostaron en la ceniza cubiertos de saco. Cuando Esther se enteró de todo eso por medio de sus damas y sus eunucos eran las personas que sabían, como los sabios, que eran sabios, estudiosos. ¿Okay? Quedó horrorizada, mandó ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en vez del saco, pero este se negó. ¿Okay? En forma de arrepentimiento, una muestra de rebajarse y acudir a Dios para recibir ayuda. Si usted está mal y se arrepiente, Dios le va a ayudar. Pero si usted está mal y no se arrepiente, ¿cómo Dios le va a ayudar? Dígame, ¿cómo le va a ayudar? Aunque usted lo piense, ay, Dios podría ayudarme. Aunque usted lo diga, Dios no le va a ayudar porque usted no está arrepentida de los males que ha hecho. La ceniza es en un momento de reconocimiento de nuestra fragilidad. De eso se trata. Un reconocimiento de nuestra fragilidad, nuestra mortalidad, de reconocer nuestro arrepentimiento, nuestro camino de conversión. De eso se trata la ceniza. ¿Verdad? Reconocer nuestro arrepentimiento, reconocer nuestra mortalidad. Del polvo vienes, al polvo volverás. De reconocer nuestra fragilidad, somos débiles, somos carne, pecamos, todos los días pecamos. Hay que pensar que las cenizas no salvan, no porque usted vaya un miércoles de ceniza, le ponga la ceniza y ya está salvo, no es así,
Las cenizas no salvan. ¿Ok? Simplemente es un símbolo de humildad delante de los ojos de Dios. Un símbolo de humildad. Un reconocimiento que usted hace al saber de que usted es un pecador y que se puede arrepentir de esos pecados para poder llegar a donde está Dios. De eso se trata. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es la cuaresma. Ya hablamos sobre la ceniza, vamos a ver la cuaresma. Primero que nada, cuaresma viene por 40 días. ¿Ok? Eso es lo que celebra la iglesia. 40 días. ¿De dónde vienen esos 40 días? ¿De dónde la iglesia sacó 40 días? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 2 semanas? ¿Por qué no 2 meses? ¿Por qué 40 días? ¿Ah? ¿Por qué 40 días? Cuaresma viene de la palabra cuadragésima, que significa 40. Por eso se le dice cuaresma, por 40. Pero vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a ver Deuteronomio 9, 9, 11. Deuteronomio 9, 9, 11. Dice así: yo había subido al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Yahvé había pactado con ustedes, permaneciendo en el monte 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Entonces me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Todas sus palabras estaban ahí escritas, todas las palabras que le dijo en el monte desde el medio del fuego, en el día de la asamblea. Y Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, al terminarse los 40 días y las 40 noches. ¿Ok? Imagínense estar 40 días, 40 noches sin comer, sin beber en una montaña. Por eso el pueblo se desesperó, porque pasaron 40 días, más de un mes, sin saber nada de Moisés. Y el pueblo se desesperó. Pero en vez de pensar para bien, pensaron para mal. ¿Cómo? Vamos a hacer un becerro. Vamos a hacer un becerro de oro y vamos a alabarlo, vamos a hacer sacrificios, vamos a tratarlo como un dios. Y entonces ahí viene un tremendo problema. Pero el hecho de ser 40 días, 40 noches, es por ahí donde la iglesia se afirma. Pero hay 3 posiciones por las cuales la iglesia se afirma en 40 días y 40 noches. Por eso le llama cuaresma. Hay 3 versiones, 3 cosas. Las 3 son importantes, pero la última es la más importante de todas. Y vamos a ver las 3. Esta es la primera, Moisés, que estuvo 40 días, 40 noches. ¿Ok? Estuvo allá. Primero hay que reconocer que no nos dejemos engañar. El hecho de estar en cuaresma y nos vamos a divertir, hacer cosas que no debemos de hacer, porque los placeres del mundo los encontramos mucho mejores que los sacrificios, eso no es doctrina religiosa, no es doctrina de la Iglesia Católica. Jamás será así. Esa es doctrina del diablo, los placeres, la diversión, esas cosas que todo el mundo hace, ¿verdad? No es implantada por la iglesia, es implantada por el diablo. ¿Ok? Y por último, Moisés dice: luego me postré ante Yahvé como la otra vez, estuve 40 días, 40 noches, otra vez sin comer, sin beber agua, por el pecado que había cometido mi pueblo, por haber hecho un becerro de oro. Por eso Moisés se sacrificó por el pueblo, para que Dios no lo castigara, para que no le hiciera nada al pueblo. Se sacrificó 40 días y 40 noches de nuevo. ¿Ok? Bien, vamos a ir a unos anuncios y regresamos de enseguida. No se vaya, nosotros vamos a continuar. Ya estamos hablando de la cuaresma. No se vaya, quédese con nosotros, quédese conmigo para que siga aprendiendo más. Radio Paz está presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @Radio Paz Miami. En Instagram como @Radio Paz 830 AM.
Disfruta de nuestras transmisiones totalmente en vivo en nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Radio Paz 830 AM. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, en las redes sociales, siempre contigo. Bien, continuamos con el programa Te Seguiré en el espacio Aprendiendo mi Fe Católica. Estamos hablando de la Cuaresma para aquellos que vienen recién sintonizando, recién viendo el programa. Estamos hablando de la Cuaresma. Hemos estado dando un resumen del programa anterior, ¿ok? Del programa anterior. Y quedamos justamente en lo de Moisés, 40 días, 40 noches, y por eso se llama Cuaresma, por ser 40 días. Así que por lo tanto, en eso estamos, ¿verdad? Pero también tenemos la otra parte. Acuérdense que yo les dije en el espacio anterior que hay 3 motivos por los cuales la iglesia, ¿cierto?, se basa en los 40 días, 40 noches, le llama Cuaresma a este tiempo. 3. Uno en Moisés. Los 3 son importantes, pero uno en Moisés cuando estuvo 40 días, 40 noches para lo de los mandamientos. Y después fue 40 días, 40 noches de nuevo para que el Dios no castigara al pueblo por lo mal que se había comportado, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Primera de Reyes 19:5-8, Primera de Reyes 19:5-8, y vamos a ver lo de Elías, cuando Elías estaba viajando a Horeb, al monte Horeb, ¿ok? Dice así: se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, Horeb. 40 días y 40 noches fue lo que caminó Elías para llegar al monte de Horeb. Ahí está el segundo motivo. Primero Moisés con sus 40 días y 40 noches en la montaña junto a Dios, y ahora vemos a Elías con 40 días y 40 noches, ¿cierto?, para llegar a Horeb, a la montaña de Dios. ¿Ok? Entonces, y por último está lo de Mateo. Vamos a ir a Mateo 4:1-11. Mateo 4:1-11. Dentro de las 3 razones que la iglesia se apoya para poder tener una cuaresma, esta es la más importante de las 3. Las 3 son importantes, muy importantes, pero esta es la mejor, y ustedes se van a dar cuenta por qué es la mejor. Mateo 4:1-11. Dice así: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. No fue Jesús por sí mismo. Ahí ya estamos viendo que Jesús fue conducido al desierto para ser tentado. ¿Ok? Para ser tentado. ¿Bien? Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Porque estuvo 40 días, 40 noches sin comer y sin beber. Lo mismo que hizo Moisés en la montaña, lo mismo que hizo Elías en el camino hacia la montaña. Aquí en este caso, Jesús está en el desierto 40 días, 40 noches, sin comer, sin beber. Es lógico que después de tanto tiempo se sienta hambre. ¿Usted podría resistir 40 días, 40 noches sin comer? Yo no creo que podría. La verdad que no creo. Pero cuando hay que hacer un sacrificio y hay que hacerlo de verdad y de corazón, pues se aguanta por 40 días y 40 noches. Entonces se le acercó el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¡Qué mejor tentación! Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el ayuno, porque el hombre no tiene que vivir solamente de la comida, sino que también de la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí en este programa? Alimentándonos de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Y de eso se trata. Entonces, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice que dará órdenes a sus ángeles y te llevará en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús le replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate, el diablo también conoce muy bien las Escrituras, las conoce muy bien. No se crea que el diablo no las conoce. No. Si el diablo era un ángel que se rebeló contra Dios, y el ángel sabía muchísimo de las Escrituras de Dios, sabía cantidad. Él conoce cada palabra, cada detalle de la Biblia, la conoce. No se crea usted que es un ignorante. No, para nada. Por eso le dice la Escritura: Dios dará orden a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús tuvo que responderle con la misma palabra de Dios. Dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo, no conforme con eso, continuó. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Entonces el diablo lo dejó, se acercaron los ángeles y le sirvieron. Miren, actualmente, hoy en el año 2021, hay muchas personas en el mundo que creen en Satanás, que creen en el diablo. No tan solo creen, sino que también hacen, así como nosotros alabamos a Dios, ¿cierto? Vamos a misa y todas esas cosas, damos respeto a Dios por muchas cosas, así también esas personas lo hacen por el diablo. Lo hay. La vez pasada yo les comenté sobre una película que vi que es muy buena, una película que yo se la recomiendo, lo que no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama y tampoco recuerdo, porque ya hace tantos años que yo la vi, era más de 20 años que la vi, que es una película muy buena donde un tipo que quería ser famoso, un cantautor quería ser muy famoso y no se le abrían las puertas, entonces él hizo un trato con el diablo y todas las puertas se le abrieron. Y fue muy famoso, tenía mansiones, tenía aviones, todo lo que quisiera. Pero perdió su vida, toda su vida antes de eso la perdió. Con su esposa, con sus hijos, su vida personal, todo eso lo perdió. Es una película muy buena que enseña mucho en relación a cuando uno hace un trato con el diablo. ¿Ok? Y por querer tener fama, por querer tener poder, por querer tener todas esas cosas que uno añora en esta vida, que uno debería no añorar lo que hay en esta vida, sino uno tiene que añorar lo que hay en la otra vida. ¿Okay? Eso es lo que uno tiene que añorar, no añorar lo que hay en esta vida. Y pues hace tantas cosas que deja de lado a Dios por querer seguir al diablo. Y no sabe en lo que se está metiendo, no tiene idea en lo que se está metiendo. No sabe cuánto va a sufrir después. Pero lo hay. Esa película es muy buena. No me recuerdo cómo se llama. Sinceramente, no lo recuerdo. Pero es muy buena. La enseñanza más profunda que tiene esto, de lo que se trata de la cuaresma, es que después de esos 40 días de estar haciendo ayuno, abstinencia, lógico que Jesús tuviera hambre. ¿Ok? Pero él dice, no solo se vive de pan, sino también de la palabra de Dios.
hay que hacer sacrificio, ayuno y abstinencia. De esta forma nos está indicando que para vencer las tentaciones del maligno, como los placeres, la avaricia, el poder, el tener cosas, el pelear por cosas mundanas, se debe hacer ayuno y sacrificios enorme y de corazón en la búsqueda de Dios. Para eso está la Cuaresma. Por eso se ha puesto la Cuaresma. ¿Ok? La vez pasada quedamos aquí y vamos a continuar ahora. Vamos a continuar con esto, ¿cierto?, de la Cuaresma. Entonces, una de las cosas principales que debe hacer que se debe de hacer en este tiempo es leer la palabra de Dios. Tratar de entenderla lo mejor que se pueda. ¿Ok? Porque, como dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. ¿Ok? Usted debe alimentarse de la Biblia, ir a la iglesia, ir a cursos bíblicos. Así podrá aprender mucho, mucho. Aliméntese de la palabra del Señor, aliméntese mucho. No se quede con lo poco que sabe. Aprenda más y verá los frutos. En este espacio lo que estamos tratando de hacer es eso, que usted pueda aprender a defenderse. ¿Ok? Ahora, la pregunta que pudiera existir es, ¿por qué la Cuaresma cae en un año en marzo y el otro año cae en abril? ¿Por qué no siempre cae en marzo y se acabó? Y en la misma semana. Ya. ¿Verdad? Bueno, usted ha de pensar que la Iglesia Católica celebra un día, por ejemplo, el 24 de diciembre o el 25. No es así. La Iglesia Católica no celebra un día determinado, celebra un acontecimiento. ¿Ok? Celebra un acontecimiento. Por ejemplo, nosotros no celebramos la muerte de Cristo en Viernes Santo. No, señor, nosotros celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Y el día domingo nosotros celebramos la triunfante resurrección de Jesús. Porque así como Jesús resucitó, nosotros esperamos algún día poder resucitar. Entonces, ¿por qué celebramos un año en marzo y otro año lo celebramos en abril? Porque nosotros, o la Iglesia Católica, más bien dicho, celebramos el acontecimiento y no el día de una fecha determinada. Si lo hiciéramos por fecha determinada, ¿ok? Entonces resulta ser que ya no se le podría llamar Jueves Santo, o no se le podría llamar Domingo de Resurrección, porque si en realidad fue un día exacto, una determinada fecha, entonces a lo mejor la resurrección no caería en domingo, caería en miércoles. ¿Eh? Y a lo mejor la muerte de Jesús no caería en viernes, sino que caería en lunes. ¿Entiende ahora? Por eso la iglesia, para que siempre caiga, ¿cierto? Siempre caiga el día viernes como día de la muerte de Jesús, lo celebra justamente un viernes y un domingo que sea la resurrección. ¿Ok? Pudiera haber que hermanos de otras religiones dirán que eso no es así porque Jesús murió en junio. ¿Ok? Se le respeta, pero no es así. Ellos creerán que a lo mejor murió en junio, está bien, que crean eso. ¿Ok? Pero nosotros, ¿cierto? Nos guiamos por lo que la Iglesia Católica dice, y en este caso la Iglesia Católica se deja dirigir mucho por la palabra de Dios, por lo que está en la Escritura. Otro dato que la Iglesia Católica busca, es lo que se dice en Éxodo, particularmente cuando el pueblo de Israel es liberado, y dice que había luna llena. Entonces se busca todos los años, en el mes de marzo o abril, la primera luna llena.
en el calendario lunar. O sea, eso es lo que se busca. Como calendario lunar, se busca la luna llena, porque el pueblo de Israel fue liberado en luna llena. A contar de ese día se comienza a celebrar la Cuaresma. ¿Por qué entonces se le llama Semana Santa? Porque es una semana santa cuando murió y resucitó el Señor, que es un acontecimiento, no una fecha determinada, sino un acontecimiento muy grande, importante para nuestra religión, para nuestra fe. Es importantísima. Entonces, hay mucha gente cristiana que se va a la playa, comen carne todos los días, se emborrachan, no van a la iglesia, se pelean con otras personas. Ok, perfecto. Ellos no saben lo que están haciendo. Ojalá se den cuenta de que lo que están haciendo está mal y se puedan arrepentir de eso. Pero eso no es doctrina católica. No es doctrina del Señor. Usted tiene que preocuparse de hacer lo que la iglesia manda o lo que el Señor ha dictado. Eso debe preocuparse. No por lo que si el vecino hizo tal cosa o si mi primo hizo tal cosa. No, preocúpese de usted y de lo que Dios manda hacer. Y usted estará bien con Dios. Porque aunque usted quede mal con su primo, al estar bien con Dios, eso es lo que cuenta. ¿Ok? Dentro de la Cuaresma, la iglesia nos pide ayuno, oración y abstinencia. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia pide ayuno, oración y abstinencia? Para fortalecer mi voluntad, dominar mi carne, para crecer en espíritu y fortalecer hasta hacer cambiar mi corazón hacia los demás, sobre todo hacia mis enemigos. ¿Entienden? Por eso ayuno, oración y abstinencia. ¿Por qué Jesús se pasó en ayuno y abstinencia y en oración los 40 días y 40 noches en el desierto? ¿Por qué? Porque sabía lo que venía y se sacrificó para con nosotros, por nuestra salvación. ¿Ok? Porque él sabía lo que venía. ¿Por qué Moisés se pasó 40 días, 40 noches la primera vez? Porque Dios le escribió los 10 mandamientos para su pueblo. ¿Qué pasó después? Tuvo que volver a hacer el mismo sacrificio y el mismo esfuerzo en ayuno, abstinencia y oración por 40 días, 40 noches. ¿Por qué? Para que Dios no castigara al pueblo porque se había portado mal en hacer un becerro de oro. ¿Por qué Elías se pasó 40 días, 40 noches caminando en sacrificio para llegar al monte de Oreb, para conversar con Dios? Porque según él había hecho algo malo. Entonces, son sacrificios, esfuerzos en ayuno, abstinencia, oración, por algo. Hay una razón, hay un motivo, y por eso se le pide a la gente, se nos pide a nosotros, poder hacer un sacrificio en ayuno, en abstinencia y oración para con algo. Si, por ejemplo, si nosotros hemos cometido algo, entonces nosotros hacemos un sacrificio para que eso no nos cuente. ¿Ok? El mismo Señor dijo: hay demonios que no se pueden expulsar si no es con ayuno y oración. Si usted tiene un demonio dentro, usted no lo expulsará si no hace un sacrificio de abstinencia, ayuno y oración. El mismo Señor lo dijo. Ayuno es ayunar, de ayunar es dejar de comer por sacrificio a mis pecados. Pero no es ayunar el desayuno de ayuno, de la comida. No, se puede ayunar de la palabra, del chismeo, de no poner mal a mis amigos o a mis amigas, de mis preocupaciones, de a Dios que se encargue de ellas. Abstinencia es no comer de aquellas cosas que me gustan, por ejemplo, lo que le dijo
el diablo a Jesús, convierte estas piedras en pan. Él podría haberlo hecho, pero no es así. Pero también la abstinencia es no ver televisión. Por ejemplo, si hay un programa que a mí me gusta, si hay una novela que a mí me gusta, dejar de ver la novela. Por sacrificio, por esfuerzo, por algo, por algún motivo, por algo mío o por algo de alguien. ¿Ok? También, por ejemplo, de no ir a las discos, de no ir a los clubes, de no enojarse. Todo por sacrificio para poder estar con Dios. Y eso cuando se hace así, cuando hay eso, esa abstinencia, ese ayuno, cuando es así, eso se llama ágape, que es un amor inmenso a Dios. Ágape. La oración es dedicar con mi alma a entablar una conexión con Dios, hacerse el tiempo para orar. Y cuando se ore, orar por uno mismo, orar por la familia, por las amistades, por los necesitados, por los enfermos, por la paz, por las naciones, por el Papa, por los sacerdotes, etc. ¿Ok? Es pedir, pero también dar gracias. Es recordar que Dios trabaja a su tiempo y no en el nuestro. Recuerden, yo le pido algo, no se creen que ahora a la hora me lo va a dar. No, Dios sabe cuándo se lo va a dar. Probablemente a lo mejor demore un mes. Y usted no está, ¿cierto? Pensando en que sea en un mes, a lo mejor usted lo quiere en un día. Entonces tiene que ser paciente y esperar la respuesta de Dios. Entonces, todo eso es lo que ha hecho, ¿cierto? Lo que es el ayuno, la abstinencia, la oración. Experimenta la oración de la quietud en el silencio. Deja que Dios te hable. ¿Ok? En la calma, en la tranquilidad, en la paz de tu alma, en tu corazón. Escucha la palabra de Dios, escúchala. En la vida hay dos opciones, ser Marta o María. Marta es la que trabaja, María es la que escucha, la que ora, la que está a los pies del Señor. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para eso. Tú puedes ser las dos cosas, pero también tienes que darte tiempo para Dios, para escuchar, para ser María. Puede ser Marta, pero también puede ser María. Pero el problema es que muchas veces somos Marta y no dejamos que actúe María. Ok. En Mateo 25:40 dice, el rey responderá, es verdad, les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños, lo hicieron con mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Ok? Me lo hicieron a mí. Practica la caridad. De eso se trata. De eso está hablando en Mateo 25:40. De la caridad. No seas mezquino con los demás. Date por los demás. Si hay un mendigo, dale al mendigo. Esfuérzate, sacrifícate. Si tú tienes para dar, ¿por qué tú no das? Porque tengo que comprarle la comida a mi hijo. Cómprale la mitad y la otra mitad se la da al mendigo. Y tú verás ese esfuerzo que tú has hecho, ese sacrificio que tú has hecho, cómo se te va a recompensar. El problema es que nosotros no queremos hacerlo. Nos da pereza. Y dejamos que las cosas continúen por su cuenta. Que otro se encargue de ese mendigo, no yo. Y ahí está el grave problema. Mateo 25:40, el rey responderá, es verdad lo que digo, les digo, cuando lo hicieron algunos de mis pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Sí? ¿Me diste de comer o no me diste de comer? ¿Me vestiste? No me vestiste. Cuando estaba desnudo, ¿me vestiste o no? Cuando necesité de ti, ¿estabas ahí o no? Señores, hermanos, hermanas, que tengan una linda semana y que tengan una preciosa cuaresma. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, no duden en llamar al 786-208-8301, comunicarse conmigo y yo encantado les responderé. Que les vaya muy bien, que tengan un feliz fin de semana, una feliz semana también. Adiós, bye bye.
Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz.